¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al tercer día, a la tercera sesión, como han dicho, la cuarta sesión, tercer día de este bootcamp. El día de ayer vimos bastantes cosas interesantes, aprendimos un poco más a profundidad sobre el lenguaje, vimos control de flujo, vimos diferentes tipos de variables, vimos ciclos. El día de hoy nos vamos a centrar un poco más en funciones y objetos. Y ahora sí vamos a empezar a crear nuestro primer proyecto básico desarrollado en el lenguaje Move para la blockchain SUE. Entonces, como siempre, vamos a empezar con las novedades del día de hoy. Isaac, si me puedes dar para compartir. Gracias. Entonces, les voy a compartir pantalla. Listo. Vamos acá y presentamos. Muy bien, y para que se nos haga un poco de costumbre, vamos a empezar reconociendo a las personas destacadas de la sesión pasada. Entonces, ahí un especial agradecimiento y un fuerte abrazo a Carlos Daniel González, a María, no tenía otro nombre, así que disculpa, así que si estás aquí, esperemos que nos des un poco más para identificarte o decir aquí estoy. Alex Carvajal, a Genaro Chávez, a Mar Ricarda Escobar y a Fer Villegas. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por formar parte de esta comunidad, por crecer con nosotros y por mantenerse activos en este chat. Dice, hoy se agradece, exactamente, ahí estás tú. Eres tú sí sabes quién eres y quién estamos agradeciendo. Entonces, igual es una invitación esto para que más personas se unan, se animen a participar, para que sepan que nosotros y todas las personas que estamos pues presentes aquí en esta sesión nos damos cuenta de sus contribuciones, su participación, sus opiniones, etcétera. Entonces, muchísimas gracias y espero seguirlos leyendo ahí en el chat, que los sigamos leyendo. Muy bien, día 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya les venía anticipando, vamos a desarrollar nuestro primer proyecto. Vamos a aprender sobre funciones y objetos, ya implementando un poco más o refinando el conocimiento que tuvimos ayer. Muy bien, objetivos del día. Vamos a aprender a crear funciones. Las clases pasadas todo fue enfocado en una sola función. Solamente fuimos añadiendo nuevas características a esa función para ver cómo funcionaba o ir creando nuevas variables o implementando los controles de flujo, pero el día de hoy vamos a desarrollar funciones, les voy a explicar un poco más cómo interactuar con esas funciones. Vamos a también crear objetos, que son los structs y los enums, un poquito más los structs, los enums son un poquito más complejos, tienen sus matices, ya veremos cuáles son. Y todo esto para desarrollar un proyecto básico, también para que ustedes vayan empezando a darse cuenta que es lo que se les está pidiendo para cuáles son los requisitos del desarrollo de proyecto. Pues realmente no es algo tan complejo, es algo sencillo. Muy bien, entonces para empezar esto, vamos a irnos a nuestro repositorio que hicimos ayer, que por cierto, este no es, me equivoqué, es este mero. Muy bien, vamos a posicionarnos en nuestro repositorio, vamos a abrir nuestro Code Spaces, que si no recuerdo debería ser este. Esperamos un poco a que cargue. Por ahí, chicos, la segunda pregunta, ¿se tomaron el tiempo para practicar lo de ayer? ¿Vieron el código? Díganme, a ver, los leo, si es que practicaron un poco el lenguaje. Si no entendieron la clase de ayer, se les hizo fácil, difícil. Muy bien, recordando, porque siempre se me olvida, lo primero que tenemos que hacer es cambiar de directorio. Para eso vamos a usar el comando cd en la terminal acompañado del nombre de nuestra carpeta, que en este caso es automóviles. Y listo. Ya con eso estamos en la carpeta de nuestro proyecto. Muy bien. Voy a empezar, bueno, no sé, voy a empezar creando otro. Nos voy a crear otro para que esto quede igual, porque si no tendría que borrar todo y quisiera algo más limpio. Entonces vamos a hacer otro nuevo. ¿Cómo se hacía uno nuevo? Con el comando sui move new acompañado de el nombre del proyecto, el nombre que queremos que tenga el proyecto. En este caso yo le voy a poner base de datos, por ejemplo. Base de datos. Listo. Es un poco molesto estos blogs. Muy bien. Hacemos lo mismo, cd, base de datos. Y vamos a movernos por acá a buscarlo. Vemos que aquí ya se creó una nueva carpeta, aparece en verde. Vamos a darle clic, nos vamos a sources y nos vamos acá. Listo. Muy bien. Vamos a borrar todo esto que está aquí.
y vamos a crear un módulo desde cero. Como se decía, pues básicamente creamos la palabra reservada module, ahí, module, va a ser base de datos, todo minúscula, base de datos, dos puntos, y otra vez base de datos. Abrimos comillas, y listo. Así creamos nuestro primer módulo. Algo similar a lo que hicimos ayer. Muy bien. Nuestro primer punto. Vamos a empezar creando objetos. Y el primer objeto que les voy a presentar es el struct. ¿Para qué me sirve el struct? Básicamente nos sirve para poder agrupar subconjuntos de otros objetos. Eh, Ahorita se puede escuchar un poco complejo, pero en realidad es mucho más simple de lo que es. Para eso vamos a empezar con la palabra reservada que es public, para definir que nuestro struct sea público, que sea accesible, public struct, le voy a poner un nombre. En este caso, como quiero almacenar una base de datos, lo voy a poner tal cual base de datos. O base, más bien. Base está bien. Base igual a esto. Y aquí voy a poner todos los elementos que quiero que tenga mi base de datos. Entonces, para empezar, le voy a poner, por ejemplo, un nombre, que el nombre, como vimos ayer, puede ser una cadena de caracteres. Sin embargo, a mí me interesa que sea un string. Recordando un poco lo que vimos ayer, y de hecho esto se los voy a compartir. A ver, me copio el link, que lo tengo acá. Aquí está. Listo. No, este no lo copié bien. A ver, otra vez. Listo. Muy bien. Que estoy en la página en la que estoy, es la documentación oficial de SUI enfocado a todas las librerías o todos los paquetes que puedo importar en mis proyectos. Y aquí a la derecha, no sé si alcanza a ver, lo voy a dar un poquito de zoom, están aquí me aparecen los frameworks que puedo utilizar, que principalmente vamos a enfocarnos en dos, que es el STD, que es el que está aquí, y el SUI. Y aquí van a aparecer todos los objetos que yo puedo importar. Si nos ponemos una analogía, básicamente es como las librerías que podemos usar, que aquí no son librerías, son paquetes. Entonces, aquí tenemos un paquete que vamos a usar, que es el string, que anteriormente ya lo habíamos usado ayer, pero no he explicado tan a fondo esto. Y vemos que este módulo que se llama string tiene diferentes funciones y diferentes objetos. Para empezar, tiene las funciones de UTF-8, que es lo que vimos en la clase pasada, la sesión pasada, perdón, y principalmente para esto me sirve para poder utilizar objetos de tipo string. ¿Para qué? Ahora sí, que sean en formato de texto, texto visible, no solamente como cadena de caracteres, sino como un texto leíble. Entonces, lo que voy a hacer va a ser importar este módulo. Como lo hago, simplemente puedo copiar esto o lo puedo escribir. Primero defino con la palabra reservada use, que voy a utilizar un módulo. En este caso va a ser un módulo un módulo estándar y va a ser el string. Perdón, tiene que ser con minúscula. String. Y dos puntos, dos puntos. Ahora bien, vemos aquí que hay diferentes funciones. Tenemos, por ejemplo, para convertirlo de UTF-8, para convertirlo de ASCII, para el try UTF-8, si mal no recuerdo, ahorita vamos a ver, para tratar de convertirlo de UTF-8 a string, si mal no recuerdo, el append, el length para obtener su longitud, el empty para saber si un string está vacío, o sea, tenemos muchas funciones. En este caso, a nosotros solamente nos interesan dos, que es el UTF-8 y es el objeto tipo string. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle aquí, vamos a abrir unas comillas, vamos a darle string, coma, vamos a poner UTF-8. ¿Para qué hago esto? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal, Isaac? Por ahí dicen en el chat que se escucha mal. ¿Me lo puedes confirmar? Ah, dice que solo a mí. Bueno, solo a ti, perdón. Ah, ok, perfecto. Ya me has asustado. Ok, entonces de esta manera importo estas dos funciones. Para empezar, el string para poder utilizar... perfecto, gracias, Isaac. El string para poder utilizar objetos de ese tipo string o variables de tipo string y el UTF-8 para poder convertir mis cadenas de caracteres a formato UTF-8, que es el que ocupa ese tipo de variables. Entonces, con esto, y ahora sí puedo decir que mi nombre es de tipo string. Posteriormente, por ejemplo, lo que puedo hacer en mi base de datos es almacenar colecciones, empezar a armar listas.
No sé si ustedes conocen qué son los diccionarios. Realmente los diccionarios son sistemas de almacenamiento que nos permiten, perdóname la redundancia, guardar valores en formato clave valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo bajo un formato específico puedo almacenar uno o más valores. Entonces, en este caso, este objeto pertenece al módulo SUI. Y aquí vamos a buscar uno que se llama BakeMap, que está, si mal no recuerdo, hasta abajo. Aquí está, BakeMap. El BakeMap, digamos, otra vez repito, es la contraparte de los diccionarios. Entonces, vamos a usar este módulo, BakeMap. De igual manera, como lo hicimos con el string, vamos a dar use, pero en este caso, en vez de ser std, que es de la librería estándar, voy a usar la de SUI. Pues va a ser SUI, dos puntos, back-map, dos puntos, BakeMap. Listo. Y ya con eso especifico con qué tipo de variable quiero trabajar. En este caso van a ser mis datos de tipo BakeMap. Pero ahí no es todo, sino tengo que especificar el tipo de variable que quiero que sea mi llave y mi valor. Si dice por ahí alguien, si solo dejo use std dos puntos string, ¿no me permite hacer otras librerías o es mejor como lo estás poniendo? La verdad, fíjate que no lo sé. Lo que sí te recomiendo, si lo quieres hacer así, es que en vez de poner esto, lo tengas como self, entonces, como un self. Según yo, si es necesario, cierto, lleva punto y coma. Bueno ahí, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Excelente, buen ojo. Así me gusta que el chat esté atento. Pero ahorita lo voy a explicar. De hecho, iba a abrir el PDF para explicar eso. Es más, vamos a buscarlo una vez para hacerlo lo más rápido posible. Miren, lo que pasa es que hay dos formas para poder importar esas librerías y especificar qué tipo de objetos o funciones quiero utilizar de esas librerías. Entonces, es importante explicar cuáles son las dos porque hay ocasiones en las cuales los módulos tienen funciones del mismo nombre. Entonces, si yo dejo mis aportaciones así como estaban antes, así, en este caso, pues string no, porque pues no tiene otro, no tiene más, no, o sea, no va a tener funciones que concuerden con otro módulo. Pero, por ejemplo, en el caso de BackMap, sí puede haber funciones que se llamen iguales, porque hay diferentes maneras de almacenar información que se asemejan a un BackMap, como lo puede ser el array o lo puede ser el vector. Entonces, me voy a ir, por ejemplo, si no me recuerdo, hasta aquí, a mi Developer Starter Kit, que es el PDF, y aquí explica bien cómo funciona esta parte de el uso de librerías. Miren, hay dos maneras de hacer jalar esas funciones. La manera implícita, por así decirlo, donde nada más dejo el puro UTF-8 y las funciones que quiero utilizar en los objetos. Y esto es mucho más sencillo porque solamente pongo el nombre de la función que quiero utilizar y listo. Pero también puedo referenciarlas con un self. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de ponerlo directo, voy a tener que poner el nombre del módulo que estoy utilizando. Entonces, el contraste que está acá abajo lo explica bastante bien. En lugar de utilizar solamente UTF-8 sin el self, con el self cambia que tengo que poner string dos puntos UTF-8. Repito, ¿para qué me sirve esto? Para poder diferenciar funciones que se llaman igual, pero pertenecen a diferente módulo. No sé si quedó clara esa parte. Esperemos que sí. Entonces, según yo, con ese self, sí se puede hacer eso que comentas. Muy bien. Pero, volviendo aquí lo del backmap, no solamente basta con especificar el tipo de variable al cual pertenece o quiero que tenga datos, sino que ocupo especificar cuál quiero que sea el tipo de variable que sea como llave y cuál quiero que sea el tipo de variable que me sirva como valor. Entonces, en este caso, vamos a hacer un backmap o un diccionario que sus llaves sean números, lo voy a poner de U8 y que mis valores sean strings para almacenar texto. Y listo, ya con eso creo mi struct. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante, ya que los objetos en SUI tienen lo que se les llama como habilidades. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades son propiedades especiales que pueden tener mis objetos. ¿Qué propiedades? Como por ejemplo, en este caso, mi struct o mi objeto va a ser mi objeto principal porque va a servir como base de datos. Tiene que tener
mi objeto has key, la habilidad key. ¿Qué es la key? Básicamente le asigna un ID único para distinguirlo como objeto dentro de mi blockchain. Más adelante vamos a ver eso. Pero sí es importante que tengan en cuenta esto. La habilidad key, la habilidad llave, sirve para asignarle un ID único para que sea un objeto reconocible por la blockchain. Ok. Y siempre, siempre de ley, si mi objeto tiene habilidad key, entonces siempre va a tener este campo que es UID. No, es ID, que va a ser de tipo UID. Siempre, siempre, siempre. Esto es de rigor. Se puede copiar y pegar, tal cual. Pero no solamente va a tener esa habilidad. Existe otra habilidad que se llama Store. ¿Para qué me sirve Store? Para que mi objeto pueda ser almacenado en la blockchain. Para eso me sirve. Diferencias. Key es para asignarle un ID único dentro de la blockchain. Store para que este objeto pueda ser almacenado en la blockchain. Existe otro que es Copy. ¿Para qué me sirve Copy? Básicamente para poder utilizar los datos de mi struct en otros objetos, copiar los valores, como su nombre lo dice. Puedo leerlos, sin esta habilidad, yo puedo leer los datos, puedo modificarlos, pero en dado caso de que yo quiera copiar los atributos de mi struct, de mi objeto, a otro objeto, ahí ya no voy a poder. Ahí voy a ocupar la habilidad copy. Y por último, está la habilidad drop. ¿Para qué me sirve drop? Para que los atributos de mi objeto puedan ser descartables. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo la variable nombre, yo pueda quitar lo que está almacenado ahí. Si yo tengo el nombre, tengo un string que, por ejemplo, no sé, se llama base de datos, mi base de datos, pueda deshacerme de ese valor fácilmente. Sin embargo, y esto es muy importante, drop y key no se llevan. No, tal cual no se llevan. O sea, no puedo tener las habilidades key y la habilidad drop. Solamente puedo tener estas tres habilidades, que es key y store y copy en conjunto. Drop, no. Con drop ya es implícito, al menos en este caso es implícito que se puede hacer ese tipo de cosas, que se pueden cambiar los valores. Y para quererlo hacer, para poder eliminar todo esto, se ocupa una estrategia que se llama la desestructuración, que la vamos a ver más adelante. Quizás mañana la veamos. Pero de momento, con estas tres habilidades es más que suficiente. Y de seguro se estarán preguntando, oye, pero ¿cómo puedo elegir qué habilidades son las correctas para mi struct? ¿Cómo puedo saber que estoy eligiendo las variables, bueno, perdón, las habilidades adecuadas? Regularmente las habilidades están casadas con el tipo de elemento hijo. Si el elemento hijo tiene la habilidad de store, quiere decir que el elemento padre, que en este caso es nuestra base de datos, tiene que cambiar de a fuerzas esa habilidad. Entonces, en este caso, así lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. De hecho, el copy creo que no es necesario. Se puede quedar con key y store. En este caso, sí me interesa que tenga key, porque es mi objeto principal. Ocupo que ese objeto sea reconocido y sea almacenado en la blockchain. Por eso es que lo dejamos como key y store. Muy bien, y así lo dejamos. Ahora lo que podemos hacer con esto es empezar a crear más objetos y estarlos anidando. Eso sí es posible también hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera almacenar más cosas en mi base de datos o en la variable de datos? ¿O qué tal si no quisiera almacenar un string? Si quisiera almacenar un objeto más completo, como por ejemplo, podría tener otro struct que se llame usuario, y que en usuario tenga, por ejemplo, el nombre usuario, los puntos, que sea un string, este de fuerzas tiene que ser string, y, por ejemplo, pueda tener, no sé, ¿qué les parece si edad? Edad, dos puntos, U8, en este caso está bien con U8 porque dudo que el usuario tenga más de 255 años de edad. Y, por ejemplo, podría tener, no sé, información general, la voy a poner como información. En mi información vamos a conocer otro tipo de datos, lo vamos a regresar acá y vamos a ver los datos que se llaman vector. Por aquí tiene que estar. Vector no es, tiene que ser vector tal cual y es este, vector.
Simplemente es básicamente un array, una lista. Me permite a mí crear listas el vector. Pero, ojo ahí, no se ocupa, no se ocupa definir, no se ocupa importar, no se le ocupa ponerle use. Ese ya viene importado por defecto, por así decirlo. Entonces lo vamos a dejar aquí, tal cual. Les recomiendo que le echen una leída a esta documentación, ya que está bastante interesante. Podemos ver que regularmente los tipos de variables tienen sus funciones también. Como cuáles, básicamente podemos convertir números de diferentes formatos. Podemos cambiar de 128, por ejemplo, a U8, en dado caso de que quepa. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que con un número de 128 bits puedes representar un número mucho más grande que con uno de 8 bits. Entonces, siempre y cuando el número que estás almacenando ahí quepa en la variable de 8 bits, se va a poder interpretar. Lo puedes interpretar como uno de 16 bits, de 32 o de 64. Puedes convertirlo a un string. Puedes poner aquí es una comparación, un rango de valores. Puedes hacer una función max para comparar dos valores y que te regrese el máximo. Puedes hacer una función del mínimo, diferencia en la resta, dividir y truncar. Puedes sacar el exponente de dos números. Puedes sacar la raíz cuadrada. Entonces, puedes hacer. Ahora se me está haciendo un poco la voz, dice, ok. Entonces, puedes hacer muchas cosas interesantes con eso. A ver, déjame le subo un poco el volumen al micrófono. Permítame un poquito. Configuraciones. Momento, momento. Ujú. Acá sí está el 100% del volumen del micrófono. No sé si se me escucha mejor ahí. Bueno, bueno, probando. Está muy extraño. Según yo, ahí está bien. Sí, ya con eso, ya te escucho mejor. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Ok, gracias. Ok, regresando a esto, entonces podemos hacer muchas cosas interesantes. En dado caso de que queramos hacer funciones matemáticas complejas, como lo es el exponencial o la raíz cuadrada, lo podemos hacer con esto. Les recomiendo que le echen un ojo, está bastante interesante y les va a servir mucho en su desarrollo, porque obviamente no vamos a alcanzar a ver todo esto. Entonces ahí sí queda a su libertad. Les paso el enlace por aquí para que lo chequen con calma y continuamos. Entonces vamos a utilizar el tipo de datos que es vector, vector. Y como en el caso del backmap, tengo que especificar qué tipo de variable voy a almacenar. En este caso, no sé qué les parece si ponemos string también para almacenar texto. Muy bien, continuamos con esto. Entonces, ¿qué habilidades le voy a asignar a esto? Pensándolo un poco objetivamente, key no lo necesita. El key, y esto es muy importante, solamente lo tiene que tener el objeto padre, o sea, el objeto que va a almacenar todos mis demás objetos. Entonces, la habilidad key no la necesita mi objeto secundario, que es usuario. Store sí lo necesita, porque quiero recordemos que todas las habilidades que tiene el padre lo tienen que tener los hijos. Entonces, Store sí lo necesita y también necesitamos Drop. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente queramos descartar estos valores. Queramos descartar un usuario, por ejemplo, queramos descartar el nombre del usuario, queramos modificar la información, o sea, queramos hacer eso, entonces ocupamos la habilidad de Drop. Y con eso terminamos de crear nuestros objetos. Realmente es algo muy sencillo para crear bases de datos. Muy bien. Y esto lo podemos seguir anidando, si queremos. Puede que, por ejemplo, tengamos aquí en información otro objeto más complejo, o que tenga otro backmap aquí, o podemos meterle muchísimo más información a todo esto, etcétera. Ah, el igual, de hecho, este es que bueno que me dices, porque no me había dado cuenta, está acá. Aquí solamente estoy definiendo la arquitectura de mis objetos, más todavía no estoy creando un objeto como tal. Solamente estoy diciendo, oye, le estoy diciendo el código, oye, yo tengo un objeto que se llama usuario, que tiene estas habilidades, que tiene y que almacena esta información. Pero todavía no estoy creando ningún objeto. ¿Cómo entonces puedo crear un objeto ya enfocado a eso? Ok.
Para eso tenemos que crear una función que lo haga. Entonces, en este caso, voy a crear una función public fun. Tiene que ser una función pública para poderla llamar. Public fun. Se va a llamar crear en bajo base de datos. Un poquito largo el nombre para mi gusto, pero bueno. Crear base de datos. Y, por ejemplo, tengo que pedir dos cosas. Tengo que pedir el nombre y tengo que pedir los datos. Los datos los puedo obviar porque como los estoy creando apenas, puede estar vacío. Entonces, solamente voy a pedir el nombre y va a ser un string. Listo. Y ya con eso creo mi función. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es crear una variable con esta arquitectura. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Hacemos let, después ponemos base de datos, tenemos una variable que se llama base de datos y la hacemos igual a lo siguiente, que va a ser igual a base y aquí vamos a poner el UID, el ID va a ser igual. Aquí es un detalle muy interesante, una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que el ID es de un objeto de tipo UID, pero cómo puedo almacenar o cómo puedo generar ese ID? Lo hacemos de la siguiente manera. Un poquito. A ver, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Además de pedirle el nombre a la función, tenemos que pedirle el contexto de la transacción. Ya lo sé, sí lo tengo ahí, tranquilo, tranquilo. Nada más estaba tratando la forma de explicarlo, de agruparlo. Además de pedirle el nombre, tengo que pedirle otra información, pero ahora relacionada a la transacción. ¿Qué es la transacción? Básicamente cuando uno, de hecho va a estar interesante esto y va orientado a, de hecho va a estar interesante, lo explicar esto. ¿Por qué se ocupa el detalle de la transacción? ¿Cómo se realiza toda la parte de los paquetes o despliegue de proyectos acá en la blockchain? Despliegue de paquetes. Para empezar, nosotros necesitamos tener un código. Se puede interpretar como un paquete. Mi código, que es mi paquete. Y aparte, necesitamos tener gas, que en este caso el gas va a ir en forma de fee. Muy bien, entonces el usuario va a poner el fee. Con el fee le va a decir a la blockchain, oye, ¿sabes que yo tengo este paquete? Quiero subirlo a la nube, pues a la blockchain, para que esté disponible para cualquier persona. Y le va a decir, ¿sabes qué? La blockchain yo te lo almaceno, pero te voy a regresar, aquí se agarra otra cosa, te voy a regresar como tu ticket de compra, por así decirlo, tu ticket. Ese ticket o esa transacción va a tener mucha información relacionada a quién la mandó a llamar, quién la subió, el ID del objeto, a qué hora se hizo, cuánto se gastó, etcétera. Entonces, en base a esa información de la transacción, es la que vamos a utilizar nosotros aquí para poderle asignar ese ID al objeto que estamos creando. Y Isaac por ahí nos compartió el código. Sin embargo, primero lo tenemos que llamar en la función. Para eso tiene que ser, lo hacemos de la siguiente manera, ctx, luego hacemos una referencia mutable y a la información de la transacción, que es tx context. Listo. Con esto ya mandamos llamar toda la información de la transacción. Y ahora sí, va el código que nos proporcionó el buen Isaac, que se desesperó y comió un poquito de ansias. Ahí está. Igual ahí gracias, por si ahí actuaste bien, dado caso de que se me fuera. Dice por ahí María, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre usar paréntesis y corchetes? ¿Y cómo diferenciar cuál usar y para qué? Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Dice, creo que la convención es camel case. Ahí David ok, estás contestando una pregunta, ok. Mira, para empezar, los corchetes siempre están asociados a objetos o funciones, mientras que los paréntesis me ayudan a englobar ciertas acciones que yo estoy haciendo. Como por ejemplo, por convención y por cosas del lenguaje, siempre que yo creo una función o defino un objeto, necesito decir, oye, ¿sabes qué? Las propiedades de un objeto se definen por todo lo que está contenido dentro de mis corchetes, mientras que los paréntesis se utilizan más como para expresiones que yo quiero englobar, como por ejemplo, en cuestión de y eso se define mucho por en cuestión de matemáticas.
¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el número 1 más número 2 sobre número 3? Si yo hago esto por convención, primeramente, posiblemente sea primero esto y luego la suma, ¿no? O no sabemos cómo se puede interpretar. Y de hecho, sobre todo hay un dilema, porque no sé si ustedes han visto el meme de que, ¿qué pasa si yo hago esta operación en la computadora perdón, en la calculadora de mi computadora, en la calculadora de las que me dio el gobierno, en la calculadora científica o en la calculadora de mi teléfono, que es Android, o en la calculadora de mi otro teléfono, que puede ser un iPhone, ¿no? Posiblemente de diferentes valores. Entonces, yo para aislar el orden de las operaciones, con la que se quiera que se hagan las operaciones matemáticas, para eso es que utilizo los paréntesis. Ya con esto digo, mira, fuck. Ya con esto digo, mira, a lo que sumes, divídelo sobre 3. O lo puedo hacer así. A lo que salga de la división, le sumas el número 1. Entonces, para eso me sirve el paréntesis, para poder agrupar las operaciones que yo quiero hacer, básicamente. Esa es la diferencia, pero fue una excelente pregunta. Muy bien ahí por preguntar. Muy bien, sigamos entonces. Creamos nuestra base de datos y ahora sí le asignamos un ID en base a la transacción y le vamos a poner un nombre a la base de datos, que en este caso va a ser igual al nombre. Como la variable de mi objeto se llama igual o tiene el mismo nombre que la variable que le estoy pasando, lo puedo dejar igual. Perdón, lo puedo dejar exactamente igual. Perdón, si fuera diferente, lo podría dejar como nombre base de datos y aquí nada más sería cambiarle acá, ponerle nombre, dos puntos, nombre, base de datos y es exactamente lo mismo, pero como es más conveniente tenerlo así, pues así lo dejo. Nombre, punto, no, nombre y nombre. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera empezar a definir un backmap, pero un backmap vacío? Entonces, para eso, y si no sé cómo hacerlo, lo que tengo que hacer es irme a SUI otra vez, aquí hasta a documentación, y busco la de SUI, perdón, la de backmap, que está aquí. Y de antemano yo sé que existe una función que se llama empty. ¿Y qué es lo que hace empty? Pues simplemente crea un vector vacío, o un backmap vacío, un diccionario vacío. Como lo funciona en este caso, como voy a poner aquí el self para que no se me confunda con las funciones de vector, lo voy a dejar como se llama datos, dos puntos, backmap, dos puntos, empty. Y listo. Ya con eso ya creé un objeto en base a una función. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Ah, vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver lo siguiente que es interesante. Muy bien. Una vez que nosotros ya subimos un paquete a la blockchain, ya va a estar disponible para que podamos llamar las funciones que estamos desarrollando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, partimos desde un principio. Tenemos el usuario, ya tiene un paquete y tiene su tokencito, su fee, su monedita para poder pagar las transacciones. Entonces, en este caso, él puede llamar una función en este caso, voy a hacer la función crear base de datos y esta función le va a regresar un objeto, más aparte los detalles de la transacción. Los detalles de la transacción siempre van a venir. Pero lo interesante es que esta vez le tiene que regresar un objeto, el objeto que va a poseer, que son sus bases de datos. Muy bien. Entonces, llevando esta lógica, bueno, repito un poco, el usuario ya tiene su paquete desplegado y va a interactuar con la función que acabamos de desarrollar aquí, que se llama crear bases de datos. Entonces, él va a gastar un fee para llamar esta función crear bases de datos y de la blockchain se le va a regresar su objeto y su transacción, que es la que tenemos, perdón, su ticket de la transacción. Entonces, esto no acaba aquí, sino que tengo que transferirle ese objeto al usuario. Recordemos que una de las características fuertes de la blockchain de SUI es su enfoque orientado al ownership, a que yo poseo con lo que interactúo. Entonces, en este caso, el usuario tiene que poseer el objeto al que está llamando, el objeto con el que va a empezar a interactuar.
Entonces, en este caso, tengo que implementar la siguiente línea, que es transfer, transfer, dos puntos, transfer, y me falta base, no, transfer así. Tengo que poner el objeto que quiero transferir, que en este caso va a ser base de datos, coma, el address de la persona a la que, y aquí tengo que poner el address de la persona que me está llamando. Y eso lo obtengo con el contexto de la transacción. ¿Cómo lo hago? Pues fácil, tengo que poner transfer, dos puntos, sender, ctx. Si mal no recuerdo si es así, ahorita les comento. Si sí, si lo puse bien o lo puse mal. Que según yo está bien. No, mentira, sí me equivoqué. Aquí no es transfer, aquí es tx-context. Y listo. Con eso ya tengo, ahora sí, los dos campos que se necesitan para hacer esa transferencia al usuario. Muy bien, perfecto. Entonces, ya ahora sí, ya creé mi primer objeto, ya creé mi primera función, donde creo ese objeto, no solamente define el objeto, sino que lo creo y se lo transfiero a la persona que está llamando esa función de crear. Pero ahora bien, ¿cómo puedo empezar a manipular esa base de datos? ¿Cómo puedo empezar a jugar con ella? Para eso voy a explicar cuál es el siguiente paso. En este paso, ahora sí, ya el usuario ya pagó para poder obtener su transacción y su objeto, ¿no? Ahora sí, vamos con el último punto. Muy bien, ahora el usuario tiene aquí sus tokencitos de prueba y tiene su objeto. Entonces, solamente, ojo aquí, y es importante, solamente es poseedor de su objeto. En este caso, solamente el usuario va a ser poseedor de su base de datos. Entonces, lo siguiente que corresponde es, el usuario dice, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar, por ejemplo, la función, en mi objeto, quiero utilizar la función, ya sea, por ejemplo, puede ser escribir, puede ser borrar alguna columna, agregar usuario, y aparte, pues pone su fee para pagar su transacción, ¿no? Entonces va a decir, ok, la blockchain va a decir, ok, quieres utilizar este objeto que pertenece a este paquete, yo lo agarro, agarro tu función, agarro tus datos, modifico tu paquete y te lo regreso, junto con los detalles de tu transacción sobre qué fue lo que manipulaste, qué fue lo que se movió. Y ya con eso, ya el usuario ya tiene un objeto modificado. Ahora bien, ¿cómo pasamos esto acá? ¿Y por qué lo explico así? Porque regularmente cuando vayamos a hacer funciones relacionadas a modificar un objeto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya creamos nuestra base de datos. Ahora vamos a crear una función que se llame agregar usuario. Ay, le puse espacio. Agregar usuario. Listo. Ahora tenemos que poner base de datos, que va a ser una referencia mutable a un objeto de tipo base. Coma. Muy bien. ¿Qué es lo que hago con esta línea? Básicamente le estoy diciendo a mi función, ¿sabes qué? El usuario te va a proporcionar una referencia mutable a un objeto que es de tipo base, que en este objeto, perdón, que en este caso es mi base de datos. No sé si esa parte quedó clara. Muy bien. Y posteriormente a esto, le voy a pedir todos la información necesaria para agregar ese usuario, que en este caso va a ser el nombre, que va a ser un string. Después va a ser la edad, que va a ser un U8. Y por último, el vector lo puedo dejar porque puede ser un vector vacío. Ya posteriormente puedo modificar la información del usuario. Muy bien. No, ese comentario está muy bien, José Alberto. Por ahí dice José Alberto, te faltó el ID. Ah, de hecho, no, no me falta el ID. Según yo me falta el ID. Aquí no se necesita el ID. ¿Por qué? Porque el ID solamente está relacionado con el objeto padre. Si se dieron cuenta, usuario no tiene ID. ¿Por qué no tiene ID? Porque este es un objeto hijo, va almacenado implícitamente en el objeto padre. No necesita un ID, porque este objeto está contenido en este objeto que es mi base de datos. Entonces no necesito un ID.
Aunque podría ponerlo para diferenciarlo, pero de momento creo que sí está bien. Ah, no, ya sé qué te referías, ya sé qué te referías. El ID del backmap. Buen ojo ahí, buen ojo ahí. ID, dos puntos u 8. Ya se me dio esa cosa. Excelente, excelente. Bien ahí, José. No sé si a eso te referías, pero muy bien. Y mismo procedimiento que en el caso anterior, tengo que definir una variable que se llame usuario, que sea de tipo usuario. Exactamente, es lógico. Que sea usuario. ¿Y qué es lo que va a tener aquí? Va a tener nombre usuario, que va a ser nombre usuario, dos puntos, nombre, coma. Después sigue la edad, si mal no recuerdo, así es. Sigue edad, que se puede quedar ahí. Y posteriormente en información, lo voy a dejar como un vector vacío. Información, los puntos. Y la manera en la que crea un vector vacío es así. Listo. Muy bien. Cierro esto. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser base de datos, punto, datos, no, sí, base de datos, punto, datos. Vamos a irnos a nuestra documentación. Aquí está el backmap y tenemos una función que se llama insert. ¿Qué es lo que me pide insert? Básicamente dice que inserta un valor, inserta una entrada con una llave y ahí que aborta así. No, creo que no va a ser eso. Vamos a checar cuáles funciones tiene. Vamos a hacer insert. Es el insert el que tenemos que utilizar. Insert. Remove entry key, value from itself, abort case. Ok, vamos a utilizar esa función. Punto insert. Voy a checar algo acá. Viendo comentarios un poco. Bien, entonces. Sabes que todo está bien. Entonces vamos a utilizar el insert. Vamos a poner la llave, que en este caso va a ser el ID, y el objeto que va a ser usuario. Y listo. Ya con eso hicimos o creamos un nuevo registro para ese usuario. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si el ID ya existe? Entonces aquí vamos a implementar algo que se llaman los assets. ¿Para qué si me sirven los assets? Simplemente me ayudan a mí a controlar el flujo de mi código y determinar si una condición se cumple o no se cumple. En dado caso de que una condición se cumpla, mi código va a fluir normalmente como debería hacerlo, o dependiendo de cómo configure yo mi asset. Pero en dado caso de que una condición que me interesa, que no me interesa, ¿cómo lo puedo explicar? Si en dado caso de que una condición se cumpla, pero esa condición es negativa para mi código, básicamente para lo que me sirve es decir, ¿sabes qué? Esto está mal, y no ejecutar el resto del código. Dice un vector va con el coma o ahí es sin coma. Como es el último, lo puedo dejar sin coma, no pasa nada. Regularmente cuando es el último no pasa nada si lo dejo sin coma, porque no hay otro valor abajo. Ya se cierra aquí esta parte. Muy bien, entonces, recapitulando un poco, el asset me sirve a mí para controlar el flujo de mi código. Es como un if que me alerta cuando algo esté mal, pero no solamente me alerta, sino que también puedo controlar yo el mensaje de alerta que quiero que me muestre. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es ver si el ID existe. Vamos a checar la documentación, si existe alguna función que me ayude a modificar eso. Dice, son las validaciones de datos ingresados, ¿no? Sí, en este caso sí, me ayuda a mí a validar si es que el ID no, si es que el ID no existe, porque es una lista. Regularmente así se representa una lista con corchetes cuadrados. Muy bien, regresamos aquí. Vamos a ver la lista de funciones, a ver si encontramos una que me ayude a mí a obtener eso. Está por aquí. Get ID, get entry, insert, pop, get mood, get contains. Vamos a ver qué dice contains. Contains, return true si contiene una entrada para una llave que existe. Falso si no. Ok, entonces esta me va a servir, esta función contains. ¿Cómo la implemento? Pues de manera muy similar. Vamos a poner esto, vamos a crear
base de datos, punto contains, así, y vamos a poner la llave que va a ser la ID. Ojo aquí, referencia. Isempty, no creo, porque aquí lo que estoy checando es si el ID ya existe dentro de mi base de datos, de mi vector. Entonces, Isempty no le veo tanto porque imaginemos que existe ya un registro con el número 1 y quiero volver a poner otro registro con el número 1. Si utilizo Isempty me va a decir que es falso porque no está vacío. Muy bien, entonces continuamos con esto. Base de datos.contains. Ah, ok, eso está bien. Ah, ok, ok, ya. Sí, sí, sí. Ahí sí, tiene sentido. ¿Por qué no se pueden repetir? A qué te refieres, Uchil? Aquí, ¿por qué no, ya te entendí. ¿Por qué no se pueden repetir las IDs? Porque, ¿qué es lo que pasa si yo quiero mencionar un objeto o un usuario que ya tiene un ID? Lo que va a pasar es que se va a sobreponer su información con otra y me va a borrar la información del usuario anterior. Por eso es que no se pueden repetir los IDs, tienen que ser únicos para cada usuario. Y aquí, recordemos que tienen que llevar una referencia. Para eso me sirve el ampersand. Y por último, va el mensaje de error. El mensaje de error lo podemos dejar numérico, como por ejemplo puede tener un error número 1 y cuando me marque el mensaje en la terminal de que quiero poner dos, quiero crear un usuario que ya existe, de una ID que ya existe, me va a regresar ese mensaje de error número 1. Pero honestamente a mí no me gustan mucho esos errores numéricos, o esos errores, sí, errores numéricos. Entonces, les voy a comentar cómo crear códigos de error con cadenas de caracteres. Para eso utilizamos el siguiente decorador o etiqueta que se llama error. Y de hecho es otra forma de representar strings. Ok, pensé que era pregunta, perdón, me disculpo. Muy bien, para poder yo crear códigos de error que sean legibles, que no sean solamente numéricos, ocupo poner esta etiqueta o decorador error. Posteriormente lo que voy a hacer va a ser que una constante que se va a llamar, por ejemplo, id bajo repetido. Y aquí lo que voy a hacer, que por cierto tiene que ser un vector de U8. ¿Por qué tiene que ser un vector de 8? Porque es una cadena de caracteres. Sí, exactamente, es para escribir una advertencia. Ujú. Esa se le va a pedir al usuario, a la persona que va a llamar la función directamente. Muy bien, entonces, recapitulando por aquí, tengo que poner el decorador de error, posteriormente defino una constante que se va a llamar id repetido, y lo tengo que definir como una cadena de caracteres. ¿Cómo lo defino? Básicamente un vector de U8, un vector numérico. Recordemos que para poder poner texto, primero tenemos que poner una B y comillas. Y aquí vamos a poner el código de error. Error, dos puntos, el ID ya existe. Intenta con otro. Y listo. Aquí, y ojo muy importante, ¿por qué luego con cadena de caracteres y no con strings? Porque regularmente las constantes no permiten almacenar valores que implícitamente llevan una función. Entonces recordemos que para yo poder almacenar texto ocupo convertirlo primero a UTF-8. Por eso es que se hace con cadena de caracteres. Igual sí se ve en texto y no se ve como una variable hexadecimal. Muy bien. Y aquí, en vez de esto, vamos a poner acá id repetido, que es nuestra constante de error. Y listo. Así quedaría nuestro ACE. Ya con esto validamos que el ID que estamos introduciendo es único. Aquí, información muy importante. Vamos a checar un poquito el PDF, porque siempre nos hacemos bolas aquí. Vamos a ver los assets. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque también nos podemos confundir un poco. Muy bien. El assert va a fallar cuando sea false. Cuando sea false, cuando esa condición que está acá sea falsa, va a marcar el error, va a marcar el mensaje de error. Si es true, va a continuar con el programa adecuadamente. Pregunta, así como está el código, ¿está correcto?
Ahí para que no se duerman un poco. Así como está el código, está correcto. Recordemos un poco para qué me sirve contains. Dice que regresa true si contiene un valor para esa llave. Que es falso si es diferente, si es en otro caso diferente. Va a regresar true si es repetida. Sí, pero recordemos aquí, miren. Si es true, quiere decir que va a avanzar el programa con normalidad. Si es falso, va a marcar un error. Entonces díganme, así como está el código, ¿está correcto o está mal? Ahí díganme, los leo. Andan muy callados ahora, chicos. Quisiera que participaran un poco más. Ánimo. Anímense un poco. Dice por ahí que está bien. Te falta una comparación. En caso de que le dicen que está bien, está bien, está bien. ¿Seguros que está bien? Regresa true if contains an entry for a key. No, debería retornar false. Ujú. Es que se traba, dice por ahí. ¿Qué se traba? Otra vez, recapitulando. Si dicen que el assert es true, va a continuar con el programa normalmente. Si es false, lo va a detener. Y acá me dice que va a regresar true si contiene una entrada, si ya contiene un valor para una key. Entonces, no, no es correcto. Según yo, no es correcto. Ah, no, mentira, sí es correcto. No, de hecho no, no es correcto. ¿Quién dice sí o no? Sí o no. No debería continuar si está la ID. Exactamente, Luis. No debería continuar si está la ID. El secreto está aquí. El secreto está en estos dos. Dice que el assert, si tiene un valor false, va a marcar error. Y si es true, lo va a continuar. Pero mi función contains dice, va a regresar true si ya existe un valor para esa llave que estás poniendo. Entonces, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo utilizo contains de un ID que sí existe, me va a decir, esto me va a regresar un true, un verdadero. ¿Y qué es lo que va a hacer el true? Que va a continuar con mi código. ¿Y qué es lo que va a hacer ese true en consecuencia? Me va a reemplazar la información del usuario que tenía antes. Entonces, para eso ocupo negarlo. Recordemos las operaciones booleanas que vimos ayer, ocupamos negar, ¿cómo lo negamos? Con ese signo de admiración. De esa manera, si es true, lo paso a false. Y ya con eso me va a dar ahora sí lo que yo busco hacer y me va a marcar ese error. Lo invierto con eso. Ojo ahí, es importante tener cuidado con eso. Es muy importante tener mucho cuidado con eso. Exactamente con eso. Así estamos. Muy bien, chicos. Ojo ahí, tengan mucho cuidado. Yo les recomiendo que le echen una leída a este PDF para ver un resumen pequeño de las cosas que se han visto. Ah, es cierto, el pase de lista. Isaac, ¿tienes ahí el link del pase de lista? No sé si ya lo pasaste. Muy bien, déjate lo paso, el link del PDF. Muy bien, de rápido, chicos. Vamos a hablar un poco de los enums, ya para terminar la clase de hoy y mañana continuamos creando las funciones que faltan. ¿Cuáles faltan? Pues faltaría la de agregar información del usuario, faltaría eliminar usuario. Entonces, eso lo haríamos mañana. Pero ahorita quisiera hablar un poco de los enums. ¿Qué son los enums? Los enums son, al igual que los structs, otro tipo de objetos que me permiten almacenar un conjunto de variables. Pero, a diferencia del struct, el enum es un poco diferente. Se define significativamente igual, public enum. Le voy a poner aquí enumerador, solamente como ejemplo para que quede comentado y sepan qué es. La voy a poner igual, story drop. Se define igual, se define exactamente igual que el struct, pero es muy diferente. ¿Por qué? Si se dieron cuenta, acá me pide definir todos los parámetros del que estoy almacenando aquí.
Si yo tengo nombre, tengo que poner nombre de a fuerzas. No lo puedo dejar vacío, no puedo dejarlo en blanco. Tengo que poner de a fuerzas, en un struct tengo que poner de a fuerzas un valor en todas las variables que estoy creando. Y el enumerador no es así. El enumerador puedes tener, te permite tener o un valor u otro valor. A mí el objeto que me gusta, por ejemplo, a la manera en la cual puedo explicar esto fácilmente, es si yo tengo una mascota. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una mascota? Mi mascota puede ser un perro o puede ser un gato. En contraste de un struct, estoy siendo un poco abstracto, ¿eh? En contraste del struct, si yo tengo un struct que sea el nombre de mascota, ay, perdón, aquí sería, listo. Aquí, en el contraste del struct, yo tendría que tener dos campos, uno que sea perro y otro que sea gato. Y los tengo que definir los dos sí o sí. Lo use o no lo use, tenga o no tenga, tengo que tener uno u otro. La ventaja del enum es, no, puedo tener o uno u otro. Al enum le estoy diciendo, ¿sabes qué? Espera un valor de este tipo o este tipo. Puede ser que los enums no sea, sí se puede hacer, se puede hacer. De hecho, es al revés, porque para poder yo almacenar esto, tengo que tener un objeto, voy a poner minúsculas, tengo que tener un objeto de tipo, ahí puse pato, gato. Aquí tengo que almacenar objetos de tipo un struct. Por ejemplo, vamos acá, voy a tener struct mascota, va a ser un struct perro, drop store. El perro que va a poner, pues va a tener nombre, por ejemplo, y va a tener edad, dos puntos. Y va a tener edad de un 8, porque no va a tener más de 255 años. Y lo mismo para gato, lo mismo para gato. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tú puedes tener, oh, perdón, no, perro y gato. Entonces yo le puedo decir al instructor, ¿sabes qué? Tú puedes almacenar valores o que sean de un objeto tipo perro o de un objeto tipo gato, cualquiera de los dos, o uno u otro. No necesariamente los dos, como es en el caso del struct. El struct, los campos que le pongas aquí son campos que a fuerzas tienen que llenarse. En el struct no, en el struct puede tener o uno u otro. Prácticamente el enum te permite hacer una selección, es decir, no es obligatorio para cumplir con ambos valores. Exactamente. El enum me permite elegir que un objeto tenga eh, un tipo de variable o objeto, como se ve aquí. Se puede representar como con objetos o con variables. Puede ser también un U8 o un string, pero me permite elegir entre uno u otro. No necesariamente tengo que llenar todos los campos que están ahí, sino que puede ser como un comodín, por así decirlo, y lo puedo reasignar a diferentes tipos de objetos. Y esto se va a almacenar en una sola variable. En lugar de tener una variable que se llama per, una variable que es exactamente como una especie de polimorfismo, algo así. Algo así, muy abstracto, pero sí, algo así. Ese es el contraste entre esos dos objetos. Mañana vamos a profundizar un poco más. Creo que vimos lo básico de las funciones, cómo interactuamos, cómo funciona la blockchain cuando llamamos una función. Vimos cómo crear objetos también. Entonces, mañana vamos a profundizar un poco más de esto. Igual, si quieren ver ejemplos de código ya desarrollado, los invito a que vean los códigos que tengo desarrollados aquí. Les voy a compartir el link por si quieren adelantar la clase de mañana. Tengo varios proyectos, como puede ser el de taxis, veterinaria o central de autobuses. Todos ya son ejemplos de proyectos con los cuales se pueden certificar implementan lo que son ya objetos y sus correspondientes funciones, por si quieren adelantar un poco a la clase de mañana. Igual, si no, pues mañana que nos vemos aquí a la misma hora en el mismo canal, ya saben. Y pues nada, espero que les gustara la clase de hoy, que se entendiera y pues ya mañana terminaremos de ver esto. Veremos también despliegue en Mainnet y cómo interactuamos con los paquetes. Ahí está el link, ahí lo buscas, tal cual. Nada más lo checas y ahí están todas las